Bien, me interesa, antes de empezar esta sesión, hacer una mención muy rápida de lo que vamos a realizar. En esta sesión, lo que vamos a hacer es pasar de esa larga enumeración de medios que hemos hecho en el viaje anterior, una enumeración que incluía eh, o en la que denominábamos medios a una enorme diversidad de cosas, desde prácticas hasta dispositivos, desde rituales hasta instituciones. Pasar de esa larga enumeración, digo, a una enumeración más acotada, más simplificada, que reduce ese enorme universo de medios que hemos mencionado hasta ahora a 7 grandes medios. Para ello, vamos a usar los argumentos planteados y presentados por Asa Brick y Peter Burke en su libro De Gutenberg a Internet, una historia social de los medios de comunicación. Ellos nos van a ayudar a compendiar y a concentrar esa enorme diversidad en 7 grandes medios de comunicación pública de la primera modernidad. ¿Qué medios identifican Asa Brick y Peter Burke? Esencialmente los siguientes. Vamos a enumerarlos. Por un lado, en primer lugar, las imágenes y estatuas del mundo antiguo. Hay una riqueza comunicativa impresionante y lo veremos en detalle cuando entremos a este medio, a ver ejemplos de este medio en las imágenes y en la estatua del mundo antiguo. Segundo grupo de medios son las vías de transporte, los caminos y las formas de comunicación física y fluvial y terrestre. El énfasis habría que ponerlo aquí. Formas de comunicación física, fluvial y terrestre. El tercer gran medio son las catedrales medievales y la arquitectura monumental en últimas. La arquitectura de castillos, de fuertes, de plazas. La gran arquitectura medieval. El cuarto gran medio son los rituales públicos, celebraciones y espectáculos. El quinto, la cultura oral y la prédica hablada, incluida el canto, incluyendo la trova, ¿no? El trovar, el contar historias cantadas. El sexto gran medio, los manuscritos y el copiado a mano. La carta, vamos a ver la belleza extraordinaria de los manuscritos en el pasado, de los libros manuscritos. Eh, y el séptimo, la imprenta y el taller de imprenta, que sería exactamente el medio que marca la transición hacia la configuración de unos ciertos medios industriales de comunicación pública. Vale la pena notar adicionalmente que el taller de imprenta no era un lugar donde solo se hacían libros en serie, sino que se producía también otro tipo de productos impresos como mapas, partituras, y destacaremos ese rasgo del taller de imprenta, la enorme diversidad de piezas y productos que producían, no solo libros, como un elemento fundamental para su caracterización. Y vamos a agregar un octavo medio que Asa Brick y Peter Burke no incluyen en su enumeración, pero que a nosotros nos va a resultar importante a la luz de los planteamientos que haremos en las siguientes sesiones. El octavo medio son la, las bibliotecas y diversos lugares de reunión pública. ¿Por qué nos interesa eso? Porque nos interesa subrayar este octavo medio, destacando este elemento, lugares de reunión pública, destacando los lugares donde se juntan muchas personas a compartir y a realizar acciones y compartir conversaciones. Y las bibliotecas son uno de esos lugares claves. Pero también los cafés, pero también los baños públicos, pero también las plazas, las calles, las plazas de mercado, eh, entre otros. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos medios? ¿Qué tienen en común?
El rasgo común es que todos son, sin excepción, incluida en parte la imprenta, preindustriales. No son completamente industriales como ocurrirá con los medios posteriormente. Son dominantemente preindustriales. Esa es su característica esencial. Esa es una primera anotación que quisiéramos destacar. Y una segunda anotación importante es la siguiente. Esta enumeración de medios, estos 8 grandes medios que vamos a mencionar ahora, que son preindustriales, serían como la primera gran capa de formas de comunicación pública modernas. Habría que indicar que hay otras dos capas, es decir, habría una primera capa de formas de comunicación pública moderna, que son las formas de producción artesana de comunicación pública o producción directa de comunicación pública. Esa es la primera capa y los medios que hemos mencionado hasta ahora harían parte de esa primera capa. La segunda capa, vendrá posteriormente, es aquella en que se industrializan las formas de comunicación pública o hay la producción industrial y mecánica de comunicación pública. Entonces sería la segunda capa más reciente. Y la última, más reciente, son las formas de producción postmecánica, digital o softwareizada o postfordista de comunicación pública. Cada una de estas tres capas sigue teniendo y desempeñando un papel importante en las sociedades contemporáneas. Uno no puede decir que estamos dominados por estas formas de comunicación pública, ¿no? Siguen teniendo mucho peso estas otras formas heredadas de comunicación pública. Y cada una de estas tres capas de comunicación pública tienen, por decirlo de alguna manera, una forma perfecta, un gran metamedio que los reúne y los expresa de la mejor manera posible en la historia de las formas instituidas de comunicación pública. En la primera capa tiene como dos grandes metamedios que expresan estas formas instituidas de comunicación pública más artesanas. Son las conversación y la ciudad. Serían los grandes metamedios de estas formas instituidas de comunicación pública, artesanas o de comunicación directa. El gran metamedio o los grandes metamedios de la industria, de las formas instituidas de comunicación industrial, mecánica, son la producción audiovisual, en particular el cine y la televisión. Terminaron convirtiéndose en el modelo general de la comunicación pública, ¿no? Progresivamente. Y el gran metamedio, por el momento, de las formas postmecánicas o digitales o softwareizadas de comunicación pública es Internet y su versión gráfica, su interfase gráfica. No todo Internet es gráfico, es la web. Vamos entonces a hacer una observación, un pasaje por estos 8 grandes medios de comunicación pública a partir del agrupamiento realizado por Asa Brick y Peter Burke en De Gutenberg a Internet, una historia social de los medios de comunicación. Empecemos este viaje. Vamos a ver 7 u 8 imágenes del mundo antiguo y vamos a comentarlas. Y la idea es comentarlas intentando recrear la experiencia de verlas en esos momentos, de vivir esas imágenes en ese momento, ¿no? En el pasado. La primera imagen es esta: el Cristo Pantocrátor. Panto es todo y Kratos, gobierno. El Cristo que todo lo gobierna. Bien, esta imagen
es un mosaico, digamos, situado en Rávena o Ravenna. Para 1861, esa ciudad tenía 56.000 habitantes. Piensen que esta imagen se hizo en en el 525, es decir, hace casi 1500 años. Entonces piensen en Ravenna como un lugar mucho más pequeño que Jamundí. Probablemente un tercio, una quinta parte del Jamundí actual. Jamundí hoy tiene 140.000 habitantes. Tiene más población que la Ravenna actual, Jamundí. Entonces, esta imagen está situada en una ciudad que, comparada con las poblaciones y las ciudades actuales, es una muy pequeña ciudad, es un villorrio, es un pueblo. Esta imagen fue hecha por un santo a su vez, San Apolinar el Nuevo. Y en la imagen se supone hay una representación de Cristo de pelo largo, al mismo tiempo una representación que lo recrea como sacerdote, pero también como rey. Esta es nuestra primera imagen. Es un detalle de un mosaico mucho más grande, hecha a su vez por quien posteriormente se convertiría en un santo, San Apolinar. Veamos la siguiente imagen. Bien, es una imagen, un icono, una hagiografía. Hagiografías son gráficos o representaciones gráficas de santos. En este caso se trata de San Antipas de Pérgamo. Y esta imagen, detalle del que hablaremos más adelante, no está situada en la nada, en el aire. Está situada en este lugar, en el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí. La imagen que acabamos de ver es del siglo XIII, colorida. Hay restos de texto, okay. No es solo la imagen. Hay, y hay una enorme diversidad de colores. Es muy rica cromáticamente. Piensen qué experimentaba un hombre, una mujer al frente de esta imagen. ¿Qué sentía al verla? Piensen en la devoción de las personas hoy yendo a las iglesias y viendo este tipo de imágenes. Incluso hoy, siglo XXI. Piensen en esta misma experiencia, mucho más intensa probablemente, 700 años atrás. Una nota al margen, antes de continuar. Se supone que el monasterio de Santa Catalina, como puede leerse en el pie de foto, en Sinaí, Egipto, se construyó donde se supone Moisés vio arder la zarza sin consumirse. Fue construido entre 1527 y 1565. Este monasterio fue protegido porque, según la tradición, allí Mahoma también, o sea, encontró refugio de sus enemigos. En la mitad del monasterio católico hay una mezquita, nunca usada debido a que por error no se construyó orientada hacia la Meca.
Bien, esta es la tercera imagen. En este caso se trata de un pergamino, es decir, está construida sobre la piel pintada sobre la piel de cordero, sobre una piel de cordero debidamente tratada para ello. La primera imagen, mosaico, en piedra. La segunda, una pintura, probablemente un retablo, no estoy seguro, pero instalado en un monasterio. Esta tercera imagen, cuyo título es La victoria del Cordero, es una recreación del Apocalipsis. Veamos dónde está inscrita. En un rollo pergamino. Hace parte de un rollo pergamino. No es solo la imagen, sino que le acompaña un texto complementario que le explica. Versículo 20. Alabado sea el Señor, porque ha comenzado a gobernar el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gracia, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado. Se le ha permitido vestirse en lino fino, limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta de los que pertenecen al pueblo de Dios. Apocalipsis 19, 6, 8, Dios habla hoy. Entonces, no es solo es una imagen conectada a la prédica, una prédica religiosa concreta. Bien, para los que creen que las imágenes son fáciles de entender y que, comillas, la cultura visual es mucho más sencilla que la cultura verbal, escrita. Eh, eh, Permítanme hacer algunos comentarios sobre la génesis de esta imagen y vamos a ver la complejidad histórica detrás de esta imagen, cómo se constituyó, de qué está hecha. Entonces nos damos cuenta de que no es solo la imagen, sino que detrás hay una larga historia que ayuda a hacerla comprensible. Entonces leer las imágenes es todo menos sencillo. Si ustedes se hubieran aproximado a esta imagen, las primeras visiones, las primeras comprensiones ingenuas de esta imagen, uno vería aquí gente armada, algo así como una figura parecida a un dragón, culebra, una mujer tirándose de los cabellos, un caballo que, con lenguas de fuego y otro caballo, quizás una yegua, ¿no? Detrás. Esa es como la descripción ingenua. Veamos qué hay detrás de esta imagen. Primer detalle. Además de que está hecha sobre pergamino y que mide 25 centímetros por 33 centímetros aproximadamente, esta imagen es una en un libro que contiene 166 folios o páginas. De esos 166 folios o páginas, 71 son imágenes. Y el valor de este libro, de estos libros, su importancia cultural, lo que hizo que fuera un libro muy influyente y prestigioso, no fue el texto, no son los textos, que son más o menos conocidos, que son textos sagrados, que son prédicas religiosas más o menos común. Lo que le dio valor realmente a este libro fueron justamente esas imágenes coloridas, ¿no? Recreando escenas sacras. Segundo dato, a estos libros les daban un nombre, se les llamaba beatos, recreaciones gráficas de prédica religiosa. Se calcula que fue escrito por un presbítero llamado Pedro hacia 1086, el año 1086, e ilustrado por un pintor llamado Martino. Entonces, una cosa es la escritura
y otra cosa es la ilustración. Quién escribía y quién ilustró el, el beato. 4. Este beato fue hecho probablemente en un monasterio de Sahagún, en España. El detalle interesante, quinto, es que en ese monasterio había una figura muy influyente, muy interesante, Bernardo de Seridac. Este Bernardo de Seridac probablemente promovió la producción de este códice o beato, ¿no?, en el monasterio de Sahagún. Pero ¿de dónde provienen los beatos? ¿A qué se refiere el beato? Según la literatura que he consultado, el beato se refiere a un monje en particular que vivió aproximadamente en el siglo VIII después de Cristo y ejerció en un monasterio llamado Monasterio de San Martín de Turieno. El detalle es que este monje, el beato, a finales del siglo VIII después de Cristo, se dedicó a combatir una herejía diseminada y difundida en ese momento por un arzobispo, el arzobispo de Toledo, Lipando de Toledo. Esa herejía tenía un nombre, la herejía adopcionista, es el término. Según esta herejía del arzobispo de Toledo, Cristo era hijo de Dios, no por concepción de Dios, sino porque Dios lo había adoptado. Y el beato de Liébana combatía en particular este tipo de herejía. Pero adicionalmente se dedicó a divulgar y a comentar el Apocalipsis de San Juan. Entonces noten, los textos que acompañan estas imágenes son los comentarios del beato de Liébana al Apocalipsis de San Juan. Esos textos se escriben en el siglo VIII, finales del siglo VIII. Casi 200 años después, en el monasterio de Sahagún, Bernardo de Sédirac los retoma y promueve la construcción, la producción de estos beatos, reescritos y escritos por el presbítero Martino por el presbítero Pedro y un pintor Martino. Es decir, pasan 200 años de reenvíos, transformaciones, conservaciones de los comentarios de un beato a los apocalipsis de San Juan, a las prédicas sobre el apocalipsis de San Juan, ¿no? Y a su vez, estos beatos, o sea, estas imágenes con sus textos, estos beatos son reproducidos o copiados una y otra vez a mano. Y se vuelven particularmente importantes justamente a raíz de los miedos, los temores de las personas con el advenimiento del nuevo milenio, el final del año, el comienzo del año 1000, digamos. Entonces estamos ante una imagen que es un conjunto de tramas, ¿no?, que conectan prédica religiosa, elaboraciones gráficas y temores del final de milenio,
a lo largo de 200 años, ¿no? Están conectados, ¿no? A partir de en estas 71 imágenes de este beato. Pero lo que más me parece importante resaltar es las autorías. Son muchos autores y además de eso, muchos autores desperdigados a lo largo de 200 años. No es una autoría concentrada, es una autoría diseminada a lo largo de 200 años de historia. Veamos la siguiente imagen. Se trata de un vitral, eh, la nota de pie de página, del medallón del Rosetón del transepto norte de la Catedral de León, realizado a comienzos del siglo XIII. Es decir, tenemos una nueva materialidad en donde se encarna esta imagen. En este caso, vidrio, cristal. Entonces ya tenemos piedra, pergamino, madera, vidrio. Y esta imagen, digamos, este vitral, está instalado en esta iglesia, Catedral de Laon, Francia. Esa iglesia tardó en construirse cerca de un poco más de 100 años, entre 1155 y 1235. Entonces, tenemos una imagen compleja, a su vez instalado en otro, comillas, medio, que es una catedral. Alguien podría pensar, bueno, pero esta experiencia de conmoción con las imágenes, la intensidad de la devoción religiosa explicaría, digamos, el impacto que podría producir en las personas este tipo de imágenes. Uh, Quizás creamos que somos un poco más inmunes a la imagen fija, ¿no? De lo que eran los hombres y mujeres del pasado, hoy. Y que una imagen como la que vimos en la sesión anterior, esta, del asesinato de Juan Sin Miedo, que a nosotros nos parece más cercano a una caricatura que una imagen suficientemente conmovedora, impactante, uh, no la experimentamos hoy con imágenes fijas, o con muy pocas excepciones. Sin embargo, permítanme desmentir esa idea. Tuvo un enorme impacto hace algunos años. Es la imagen de Aylan Kurdi, el niño kurdo de pocos años de edad, ahogado en una de las costas de Turquía cuando viajaba hacia Grecia. Su hermano de 5 años, Galip, y su madre, Ream, murieron también. Eso informaba la prensa en aquel entonces. Esta imagen experimentó adicionalmente un conjunto de reelaboraciones y transformaciones otro meme. También las imágenes fijas, no solo las imágenes en movimiento, eh, siguen impactando nuestra experiencia, ¿no? De una manera profunda. Bien, retomemos el hilo de la argumentación después de haber visto esta impactante imagen de un niño muerto a orillas del mar. Hemos visto hasta ahora 4 imágenes. La primera, la de Cristo Pantocrátor, o el Cristo que todo lo gobierna,
Después vimos esta, una geografía. Después vimos esta, un pergamino de un beato. Después vimos esta, un vitral. A continuación, quisiera hacer algunos comentarios a partir de estas 4 imágenes. Y uno de esos comentarios requiere que ustedes participen en el examen de observación cuidadosa de cerca de 12 imágenes que voy a presentar a continuación. Voy a presentar 12 imágenes. Primero voy a presentar 4. Les voy a pedir que presten mucha atención a esas 4 imágenes y las observen. Son imágenes del interior de una iglesia del interior de iglesias católicas. Después voy a presentar las imágenes del interior de una mezquita, quizás menos conocido por ustedes como recinto. Y finalmente voy a presentar imágenes del interior de sinagogas, iglesias católicas, mezquitas, sinagogas. Quiero que noten las diferencias de fondo entre las primeras 4 imágenes de iglesias católicas, primeras 4 o 5 imágenes de iglesias católicas, y el interior de las mezquitas y las sinagogas. Noten esa diferencia porque va a servir para hacer un comentario preliminar sobre el papel de las imágenes en Occidente moderno. Este medio poderoso que Asa Briggs y Peter Burke han contribuido a identificar en la clasificación que estamos observando. Entonces miremos las imágenes de iglesias católicas en el interior. Primera imagen. Segunda imagen de una iglesia católica. Tercera imagen del interior de una iglesia católica. Cuarta imagen. Y ahora, mezquitas. Primera imagen del interior de una mezquita. Segunda imagen de una mezquita. Tercera imagen de una mezquita. Otra mezquita. Otra mezquita. Y finalmente, imágenes de sinagogas. Primera imagen. Segunda imagen de una sinagoga. Tercera imagen de una sinagoga. Su interior. Cuarta imagen de una sinagoga. Quinta imagen de una sinagoga. Sexta imagen. Y la última imagen de una sinagoga desde adentro. ¿Qué diferencia en términos de imágenes notaron entre el interior de las iglesias católicas y el interior de las sinagogas judías y las mezquitas islámicas? Pasemos revista
Rápidamente, Iglesia Católica, Iglesia Católica, Católica, Mezquita, 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 Sinagoga, 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 Sinagoga. Bueno, podrán haber notado que en estos lugares no hay imágenes de figuras humanas, no hay representaciones de santos, no hay representación de Dios, no hay representaciones antropomórficas. Hay imágenes, hay formas geométricas, hay color, pero no hay lo que sí se aprecia en estas imágenes: figuras humanas antropomórficas representando la santidad, santidad encarnada, vírgenes, santos, Dios, el Espíritu Santo, Cristo. ¿Cómo ocurrió que de las tres grandes iglesias de Occidente, solo una terminó cultivando intensivamente una representación antropomórfica de Dios y sus figuras santas? Este es el motivo del primer comentario que vamos a hacer respecto a estas cuatro imágenes. Tengan en cuenta que en el origen, tanto la iglesia judeocristiana, cristiana, como la iglesia, el mundo islámico, tenían profunda desconfianza en las imágenes, y las imágenes que representaban a las deidades. Y solo hasta el siglo IX, entre el siglo IX y el siglo XI, comienza la cristiandad, a diferencia de las otras iglesias, a experimentar una poderosa explosión de imágenes religiosas con funciones diversas. Solo entre el siglo IX y el siglo XI, es decir, solo desde hace cerca de 1000 años. Antes, 900 años antes, 900 años después de Cristo, durante 900 años, casi 1000 años, el comportamiento de la iglesia cristiana era muy similar al comportamiento de la iglesia, de los cultos judíos respecto a su relación con las imágenes, y del mundo musulmán islámico respecto a su relación con las imágenes. Profunda desconfianza respecto a la representación de las deidades mediante imágenes antropomórficas o con formas humanas. Entre el siglo IX y el siglo XI ocurrió una transformación sustancial en esta relación. Las imágenes religiosas comenzaron a cumplir funciones muy diversas. Las funciones de ornamento indispensable de culto a la Virgen, de culto a los santos,
presencia sensible, ¿no? Forma de presencia sensible de la presencia de la deidad, de lo divino, emblema de la iglesia, señal de identidad de las instituciones eclesiales, mecanismo clave para movilizar prácticas devocionales. Todo eso nos dice un autor, San Martín, ¿no?, respecto a esta transformación fundamental en la historia de las imágenes en Occidente. En su libro Imágenes y Apocaliptismo en el Occidente Medieval, en su artículo, Cuadernos de Estudios Gallegos, artículo de revista, Israel San Martín, 2011, página 11 a la 28. Nos dice San Martín que básicamente la Iglesia católica también ha oscilado entre una suerte de iconoclastia, o sea, rechazo a las imágenes como lugar de revelación de lo divino, pues se considera las imágenes como una fuente de engaño, un mecanismo de engaño, pura apariencia. Entonces, la Iglesia Católica se ha comportado de manera iconoclasta en ciertos momentos, pero también ha habido periodos en que se ha comportado en término muy extraño, muy raro, de manera, ha tenido una cierta inclinación hacia la iconoduglia. Iconoduglia es todo lo contrario a la iconoclastia, es decir, una cierta idea según la cual las imágenes permiten el acceso espiritual, ¿no?, de las feligresías a Dios y a la divinidad. Y a partir del año 843, ¿no?, se impondrá en la Iglesia Católica esta segunda concepción, la iconodulia, la idea de que es posible usar las imágenes para acceder de manera eficiente a lo divino. Y esa idea se radicalizará, se formalizará institucionalmente con Gregorio Magno, ¿no?, el cuarto papa de la Iglesia Católica, quien subrayará que las imágenes son una suerte de Biblia para los iletrados. Entonces, nótese que sin esta transformación de fondo, una transformación cuyo origen empieza con la doctrina papal de Gregorio Magno, ¿no?, el cuarto papa de la Iglesia Católica, que comienza a pensar que las imágenes eran una manera, una vía importante de acceso a lo divino, en particular de acceso a lo divino entre los iletrados, ¿no?, se va a imponer progresivamente, ¿no?, una cierta iconodulia, una cierta fascinación y una cierta permisividad y estímulo a la producción de imágenes sacras en Occidente, en el Occidente cristiano. Eso es clave para entender, ¿no?, cómo estas imágenes no están aquí, no están aquí, este tipo de imágenes no están aquí, en las sinagogas, no están tampoco en las mezquitas, pero sí tienen una enorme presencia en las iglesias. Las iglesias y por fuera de las iglesias, en el mundo occidental moderno, las imágenes como esta, ¿no?, podrán proliferar, extenderse y desarrollarse con particular intensidad, a diferencia de lo que pasa en el mundo islámico y en el mundo judío. Ese es el primer comentario. El segundo comentario tiene que ver con que, sin excepción, estas imágenes
no son imágenes en sí mismas, sino son imágenes ancladas a un lugar físico muy poderoso, ¿no?, que les da sentido. Entonces, es importante entender la particularidad de estos medios que son las imágenes. Son imágenes ancladas a lugares físicos, a espacios que ya de por sí son poderosos, son capaces de concitar presencia de muchas personas, son capaces de concitar reverencia, son capaces de concitar experiencias intensivas emocionales en las personas. Estas imágenes están ancladas a una iglesia, a un monasterio, a un códice manuscrito y copiado varias veces a mano, al ingreso a una iglesia, al ingreso a un templo o a un lugar sagrado. Segundo comentario. Entonces, no hablamos de imágenes sueltas, son imágenes cuya eficacia comunicativa se nutre del hecho de que están ligadas a un dispositivo que también es eficiente comunicativamente. Tercer comentario. Estas imágenes son valiosas no solo simbólicamente sino materialmente. Son costosas. Son costosas. Son apreciadas. Tenerlas implica contar con ellas como un tesoro. Son una pieza que se conserva, que tiene una cierta aura sagrada. Entre otras, eso supone que son imágenes que se guardan, que no se intervienen, que no se tocan, que se protegen. Noten que nuestra relación con las imágenes hoy es muy distinta. Solo algunas imágenes se protegen, solo algunas imágenes se guardan, solo algunas imágenes son extraordinariamente valiosas. Tercer comentario. Estas imágenes, sin excepción, están situadas en entornos prósperos. Pongámoslo en estos términos. Guardando las proporciones, la analogía sería la siguiente. Las iglesias, las bibliotecas, los castillos, donde están estas imágenes, son entornos de tecnología y formas de trabajo de punta. Son el lugar que recluta capacidad de trabajo extraordinaria. Son los lugares que detentan mayor poder simbólico, una extraordinaria capacidad de producción, poder político, capacidad de regulación social. Ese lugar, por excelencia, eran las comunidades eclesiales, las iglesias, muy poderosas, muy eficientes productivamente, ¿no? Son la vanguardia, comillas, industrial y del conocimiento, por decirlo de alguna manera. Son el lugar, ¿no?, del saber por excelencia. Bien, terminamos los comentarios. Vamos a ver una quinta imagen. Bueno, esta es nuestra quinta imagen. Una representación medieval del cosmos. Las imágenes del pasado no solo servían para movilizar la fe, no eran solo representaciones míticas y obscurantistas del mundo. No, eran básicamente dispositivos que ayudaban a comprender el mundo y a forjar el mundo en el que las personas vivían. Permitían producir acciones concretas. Así como hoy usamos las imágenes para pensar el mundo y organizar el mundo en el que vivimos, esas imágenes también servían para que hombres, mujeres, niños del pasado organizaran
el mundo en el que vivían. En este caso tenemos una representación medieval y cósmica del universo muy antropocéntrica, geocéntrica y deidocéntrica, ¿no? Muy distinta de nuestra organización del cosmos y el universo actual, que no es antropocéntrica ni deidocéntrica, no está centrada en Dios, ni es geocéntrica. Veamos esta representación del universo en esta imagen medieval española. La primera esfera corresponde al paraíso empíreo. Después, la novena, esfera cristalina del primer motor. Octava esfera de las estrellas fijas. Séptima esfera de Saturno. Sexta esfera de Júpiter. Quinta esfera de Marte. Cuarta esfera del Sol. Tercera esfera de Venus. Segunda esfera de Mercurio. Primera esfera de la Luna. Y noten la belleza. Esfera de fuego, el purgatorio, esfera de agua, esfera del aire, hemisferio terrestre, selva negra, el infierno, hacia adentro, y acá Jerusalén, capital del mundo cristiano. Esta representación del mundo es tan eficiente como nuestra representación actual del mundo. En nuestra representación actual del mundo, ni la tierra, ni Jerusalén, ni Dios son el centro, ni los seres humanos son el centro. Esta es nuestra representación cósmica del mundo y del universo. Es una representación de la Tierra vista a 15.000 millones de kilómetros de distancia. Y luego, la Tierra vista a 9 billones de kilómetros, o un año luz de distancia. Más lejos. Y después, ya no la Tierra, sino el sistema solar, a 100.000 años luz de distancia. Y después, a 10.000 millones de años luz, a 10 millones de años luz de distancia. A 100 millones de años luz de distancia con la Vía Láctea como un puntito minúsculo en el que vaga como un micropuntito de nada nuestro sistema solar, en el que está como un minúsculo puntito de nada la Tierra. Y a 200 millones de años luz ya ni siquiera la Vía Láctea, sino el grupo local de galaxias, dentro del cual está la Vía Láctea, 250 millones de años luz. Y a 1.000 millones de años luz, el supercúmulo de Virgo, en el cual está el sistema próximo de, de galaxias, en el cual está incluido, ¿no?, nuestra Vía Láctea. Y lejos, muy lejos, una fracción minúscula del universo, en el cual está el supercúmulo de Virgo,
que nos incluye. Esta representación cósmica tiene tanta eficacia, hace que hagamos y vivamos experiencias concretas, tengamos una conciencia del mundo y de nuestro lugar en el mundo concreta, tanto como, como esta otra. Las imágenes no son solo imágenes, las imágenes son instituciones que las soportan, formas y convicciones de acción, formas de acción y convicciones detrás, y les dan sentido. Por eso son medios tan poderosos. Veamos una representación todavía más bella, una representación cósmica todavía más bella que la anterior y que esta. Este es nuestro Sol, nuestra estrella. $18 le tomaría a un jet llegar hasta el Sol en este momento. El Voyager 1, el objeto humano más alejado en este momento, a 17 horas luz de distancia. Y esta es la representación de un año luz de distancia. Y el sistema solar más próximo al nuestro, Alpha Centauri, a 4.3 años luz de distancia. Y a continuación, iluminadas, las estrellas que los astrónomos han estudiado hasta ahora. Y a continuación, una zona muy densa con 100.000 estrellas visibles. Y en azul, las estrellas más calientes y situadas en la zona más próxima al plano de la galaxia. Y una vista de la Vía Láctea con cerca de entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas en total. Y ahora a explorar este escenario usando su mouse y haciendo zoom o zoom out y recorridos a gusto. Claro, podemos hacer una exploración a placer de este entorno en una página que se llama stars.chromeexperiments.com. Esta también es una representación visual de nuestra actual concepción del cosmos, con eficacia y alcances distintos por supuesto, pero eficacia práctica, concreta tal como la tuvo esta representación medieval del cosmos en el pasado. Bueno, esta representación del cosmos fue brillantemente recreada también en La Divina Comedia de Dante Alighieri. Dante Alighieri vivió entre 1265 y 1321. Y es importante entender, subrayar que estas imágenes tenían funciones y papeles específicos ligados a instituciones concretas, en este caso la iglesia, funciones específicas para un mundo, cumplían funciones específicas y permitían actuar y comprender el mundo en que se desenvolvían personas, en el que la mayoría de las personas eran personas no letradas. Veamos esa siguiente imagen. Esta es nuestra sexta imagen, la de Hildegarda de Bingen.
una miniatura del siglo XIII, doctora de la Santa Madre Iglesia, además de santa. ...81 años vivió. Ella vivió en Renania, Palatinado, en una región que actualmente pertenece a Alemania. Era una noble alemana y era la 10ª de los hijos de un conde de un lugar de Alemania, el conde de Spanheim. Y como era la 10ª, como fue la 10ª, fue asignada como diezmo de la iglesia y se convirtió en oblata, es decir, una persona que entra a la iglesia y se consagra a ella sin hacer votos. Fue educada por otra mujer noble, vivió muchas experiencias de éxtasis, visiones de luz, raptos místicos. ¿Y por qué traemos a colación a Santa Indelgarda de Bingen? No solo porque fue una mujer muy sabia, fue médica, escritora, música, sino porque tenía una relación particular con las imágenes. Sufría de visiones místicas, y expresaba muy bien, su situación expresaba muy bien el tipo de desconfianza fascinada de los hombres y mujeres medievales con respecto a las imágenes. Las imágenes podían ser al mismo tiempo fuente de acceso a la divinidad, pero también una perturbadora experiencia de engaño. Entonces, en una carta eh, dirigida a otro hombre sabio y su consultor, ¿no? Después de experimentar un conjunto de raptos místicos y visiones, Santindelgarda de Bingen expresaba sus dudas respecto a estas imágenes de la siguiente manera: Padre, le escribía al abad de Claraval, ¿no? A Bernardo, abad de Claraval. Padre, estoy profundamente perturbada por una visión que se me ha aparecido por medio de una revelación divina y que no he visto con mis ojos carnales, sino solamente en mi espíritu. Desdichada y aún más desdichada en mi condición mujeril, desde mi infancia he visto grandes maravillas que mi lengua no puede expresar, pero que el Espíritu de Dios me ha enseñado que debo creer. Por medio de esta visión, que tocó mi corazón y mi alma como una llama quemante, me fueron mostradas cosas profundísimas. Sin embargo, no recibí estas enseñanzas en alemán, en el cual nunca he tenido instrucción. Sé leer en el nivel más elemental, pero no comprenderlo plenamente. Por favor, dame tu opinión sobre estas cosas, porque soy ignorante y sin experiencia en las cosas materiales, y solamente se me ha instruido interiormente en mi espíritu. De ahí mi habla vacilante. ¿Por qué nos interesa Santa Indelgarda de Bingen en relación a este gran medio que son las imágenes? Nos interesa porque ejemplifica muy bien la relación que existía en ese momento, en términos culturales, de la iglesia, del mundo eclesial, con las imágenes. Es decir, las imágenes eran al mismo tiempo fuente de peligro, de engaño y vía de acceso a lo sacro. Santa Indelgarda de Bingen expresa muy bien eso. De hecho, hacia los 42 años comenzó a experimentar una oleada de visiones muy intensa y debió solicitar un conjunto de autorizaciones y consultar a varios expertos de la iglesia para verificar que la naturaleza de esas imágenes fuera divina.
y no demoníaca o no santa. Y solo cuando se aseguró de que la naturaleza de esas imágenes era divina, se atrevió a comenzar a escribir a partir de esas visiones un libro, según le dictaba esta fuerza interior, un libro que tituló Sibias, conoce los caminos. Lo escribió entre 1141 y 1151. Es decir, tardó 10 años de acumulación de visiones muy intensas para construirlo. El libro Los méritos de la vida, los caminos de la vida. Leamos dos fragmentos del libro y después esta mujer que termina volviéndose doctora de la Santa Iglesia, ¿no?, por su sabiduría, veremos un par de fragmentos en los que se entremezcla visión religiosa, ¿no?, y ciencia, o protociencia. Y eso es lo interesante de esta mujer. Así empieza este libro. Esto me pasó a mí, una simple mortal, el 9º año después que la aparición verdadera me manifestara revelaciones auténticas por las que padecí durante 10 años. Me pasaba desde el primer año, desde que esa aparición se me manifestara para explicarme las cualidades de las diversas naturalezas de las cosas creadas y respuestas y consejos para muchas personas, tanto de rango distinguido como inferior, y la sinfonía armónica de las revelaciones celestes y escritos, e incluso una lengua desconocida con algunas otras explicaciones. En ese tiempo, después de las dichas visiones, me quedaba luego una debilidad intensa y una molesta y grave pesadez del cuerpo, y así durante 8 años. Cuando cumplí los 70, tuve una poderosa y admirable visión por la que también padecí durante un quinquenio. Así pues, el año en que cumplí los 71, que es el 1158 de la encarnación del Señor, reinando Federico como emperador de romanos, por desgracia para la sede apostólica, oí una voz del cielo que me decía: tú, a quien desde la infancia se ha dado el don de la revelación verdadera, no corporal, sino espiritual, por el Espíritu del Señor, transmite las cosas que ahora ves y oyes. Verdad es que al principio de tus visiones se te manifestaron algunas cosas a modo de leche espiritual, pues unas se te desvelaron como alimento suave y ligero, pero luego otras te fueron manifestadas como alimento sólido y perfecto. Ahora habla, no desde ti, sino desde mí, y escribe desde mí y no desde ti. Y al igual que me habían sucedido en visiones anteriores, siendo testigo aquel hombre y la niña que me asistía, yo hubiera deseado ocultarme y que nadie me hallara, pero me puse a escribir, y de nuevo oí la voz del cielo que me hablaba y me instruía. Entonces, leamos esta primera visión, una de las visiones de Santa Indelgarda de Bingen. Vi un hombre tan alto que alcanzaba la cumbre de las nubes del cielo y llegaba hasta las profundidades del abismo, de tal forma que sus hombros estaban encima de las nubes en el éter serenísimo. De los hombros a los muslos estaba bajo las nubes en otra nube blanca. De muslos a rodillas estaba en el aire de la tierra. De rodillas a pantorrillas estaba en la tierra. Y de pantorrillas para abajo hasta las plantas de sus pies estaba en las aguas del abismo, de tal modo que también estaba en pie sobre el abismo. Estaba vuelto hacia el este, de modo que miraba al este y al sur. Su rostro brillaba con tal resplandor que yo no podía mirarlo detalladamente. En su boca había una nube blanca que parecía una trompeta, llena de sonidos que emitía velozmente. Cuando el hombre sopló, el aire emitió 3 vientos, de los cuales uno llevaba una nube ardiente, otro una nube tempestuosa y el tercero una nube resplandeciente, es decir, que cada viento llevaba una nube sobre sí. El viento, con la nube ardiente, permaneció quieto ante el rostro del hombre,
Los otros dos, con su nube, bajaron hasta su pecho, y allí desplegaron sus vientos. Y el viento, que permanecía delante de su rostro, se extendió con su nube de este a sur. En aquella nube ardiente había una gran muchedumbre de seres vivos, ardientes, los cuales eran unánimes en su voluntad y tenían su vida en plena unión. En su presencia había una mesita llena de plumas por todas partes, que volaban según los preceptos de Dios, cuando las elevaban los mandatos de Dios. En ella, la ciencia de Dios había escrito ciertos arcanos, y esta muchedumbre fijó con afán sus miradas en aquella mesita. Y cuando miraron estos escritos, se les dio la virtud de Dios, de modo que en adelante tocasen en unánime armonía la trompeta, que sonaba con toda clase de músicas. Bien, como ven, se trata de una descripción muy vívida, muy rica de Dios, de la presencia de Dios en el relato, en esta visión de Santindelgarda de Bingen. Pero estas descripciones no podrían ser explicadas o no se podrían entender si al mismo tiempo no se nutrieran de representaciones gráficas como esta. El hombre del que habla Santindelgarda de Bingen en este relato es Dios. Es un Dios enorme, extendiéndose, ¿no?, desde lo alto del cielo hasta hundir sus pies en las aguas. Hasta hundir sus pies en el agua. Vamos a ver cómo en otro relato, en otra descripción de Santindelgarda de Bingen, en otro libro, se hace cargo de un tipo de visiones similares, pero ya más en clave, comillas, protocientífica. Hay una entremezcla, hay una mezcla ahí de visión religiosa y comprensión protocientífica de ciertos fenómenos de la naturaleza. Quienes piensan que el mundo medieval era simplemente un mundo oscuro, oscurantista y contrario a toda tentativa de racionalidad científica, se equivocan. Ya se advertían muy temprano entre mezclas de racionalidad protocientífica y religiosidad. Y Santindelgarda de Bingen es un muy buen ejemplo de ello. Vamos a ver un par de fragmentos al respecto, describiendo fenómenos. Y volviendo a esta imagen. Es un fragmento del libro Causas y Remedios, libro de medicina compleja de Santindelgarda de Bingen. Veamos la descripción que hace del Sol. El Sol, como se ha dicho antes, está colocado en la punta del cielo y más o menos en el medio. En la punta del cielo y más o menos en el medio. Aquí está el Sol. Y más o menos en el medio. Entre la esfera de las estrellas fijas, la esfera cristalina del primer motor, más allá de eso, y el purgatorio, en el medio. Su naturaleza es de fuego y de aire. Con su fuego contiene la base y los cimientos del firmamento, y con el aire contiene los astros, las estrellas y las nubes, para que no se caigan y no se separen, del mismo modo que la tierra sustenta todas las estrellas que sobre ella existen. Con el fuego, este sol contiene la base, sirve de base, ¿no?, para el firmamento, para estas esferas,
Y con el aire se garantiza que no se caigan estas estrellas. ¿Ven? Una visión bien interesante. El aire que emite el sol evita que se caigan estas estrellas. Y el fuego permite, ¿no?, sirve de base para el resto del firmamento. También el sol fortalece el éter, esa materia invisible que se supone le da consistencia a todo el universo, al cosmos. En efecto, cuando el sol está fijo en lo alto del firmamento, su fuego se encuentra con el éter y le sirve como esclavo. El sol robustece todo el firmamento y esparce su esplendor por toda la tierra, por lo que la tierra produce el verdor y las flores. En ese momento los días son largos porque el sol corre en lo alto del firmamento y es verano. Cuando el sol desciende hacia la tierra, cuando el sol, que está aquí en lo alto en verano, desciende, o sea, desciende por acá, cae por acá debajo, hacia la tierra, se mueve por debajo de acá, está por acá, el sol gira y cae acá. El frío de la tierra sube a su encuentro desde el agua y todo lo verde lo convierte en árido. Noten que todos estos cuerpos están girando y el sol incluido. Cuando está acá abajo, el sol, el frío de la tierra, frío de la tierra, frío de la tierra sube desde abajo, ¿no?, y corre a su encuentro con el agua y todo lo convierte en árido. El invierno, todo lo congela. Y puesto que el sol se inclina hasta la tierra, los días son breves y es invierno. Además, el calor del sol en invierno es mayor bajo la tierra que sobre la tierra. Si en verano hiciese tanto calor bajo la tierra como sobre la tierra, toda esa tierra se desharía a causa del exceso de calor. Cuando va a llegar el invierno, asciende desde el agua una tempestad que obscurece la luz del sol, por lo que los días serán oscuros. Cuando se acerca el verano, los temporales caen bajo la tierra, por lo que los días a menudo son bellos y felices porque ha llegado el verano. El sol permanece íntegro y entero en su recorrido, no desfallece, proyecta su luz hacia la luna cuando ésta se acerca a él, como el macho introduce su semilla en la hembra. Y así en la primera parte del libro, Santindelgarda va describiendo varios fenómenos, ¿no?, naturales, ¿no?, en una mezcla que es narrativa religiosa, y esta visión, esta cosmogonía de fenómenos, esta representación cosmológica de fenómenos en clave religiosa, ¿no?, conectando la presencia de Dios con mecanismos de la naturaleza, comillas, naturales. Por ejemplo, veamos esta mezcla, este pasaje. Los 5 planetas. Existen otros 5 planetas. Tienen su luz a causa del fuego y del éter. Los 5 planetas: Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio.
Tienen unos recorridos con tanta altura y tanta profundidad en el firmamento que brillan allí donde el sol no llega con sus rayos y donde apenas muestra su esplendor. Y como existen, también se desplazan y obedecen a la órbita del sol. Disminuyen la velocidad de éste y hacen que su fuego se debilite, de modo que, a causa de los planetas, el sol no envía todo el ardor de su fuego, como lo haría si no se lo impidiera. De la misma manera que los 5 sentidos del hombre dominan su cuerpo y son su aderezo, así también los 5 planetas dominan el sol y son su aderezo. Nótese que hay aquí no solo una explicación, no Dios explicándolo todo, sino un intento de comprensión protocientífico de ciertos fenómenos. Y eso es muy interesante. Es muy interesante que aparezca tan temprano, ¿no?, en el medioevo. Un poco para desmentir, insisto, esta idea de que el medioevo es simplemente oscuro y absolutamente ciego debido a los excesos de la fe religiosa. Bien, dejemos a nuestra sexta imagen, Santa Indelgarda de Bingen, ¿no?, además la primera fundadora eh, de un convento autónomo, ¿no?, de solo mujeres, que no le debía, no estaba sometido al régimen de ninguna abadía. Es muy importante, muy interesante este elemento en la historia de la cristiandad, la presencia de Santa Indelgarda de Bingen. Bien, vamos a nuestra séptima imagen. Estamos ante una obra magnífica, eh, ya más renacentista. Fue hecha por el Bosco entre 1450 y 1516. Es un tríptico realizado en madera y ha tenido a lo largo de su historia varios nombres. Tras adquirirla Felipe II de España e incluirla dentro de las colecciones del Escorial, se describió esta pintura en los siguientes términos, comillas, una pintura en tabla al óleo con dos puertas de la variedad, con B grande, del mundo, cifrada con diversos disparates de Hierónimo Bosco que llaman del Madroño. Otro fraile describió esta pintura con los siguientes términos. La otra tabla de la gloria vana y breve, gusto de la fresa o madroño, y su olorcillo, que apenas se siente cuando ya es pasado, es la cosa más ingeniosa y de mayor artificio que se puede imaginar. Otros le llamaron de la creación del mundo. Luego, hacia 1700, se le llamó de los deleites carnales y finalmente, hacia 1777, 260 años después, adquirió el nombre con el que hoy es reconocida, el Jardín de las Delicias. Veamos varios detalles de esta obra, considerada una de las más bellas obras del arte, del arte, comillas, moderno, algunos dicen renacentista. Un primer detalle es que es un tríptico, de tal modo que si uno cierra esta tabla y esta tabla, noten que esto es 2/3 partes, un tercio, 2/4 partes, una cuarta parte, y estas son 2/4 partes. Al cerrar esta tabla y esta tabla encima, hay una imagen encima del tríptico, es decir, aquí detrás de esta tabla y de esta tabla.
forman una imagen. Esa imagen es la siguiente. Se supone que es la imagen de la creación del mundo al tercer día. Una imagen en tonos grises. El cielo. No hay presencia humana en ese mundo y es una esfera frágil, ¿no? Una esfera de la tierra. La creación del cielo, del mundo, el tercer día, en nubes. Luego, al abrir el tríptico, al desplegar esta nave y esta nave, apreciamos este tríptico. Una vez abierto, vemos tres grandes escenas. La primera, se supone, se dice, es la representación del paraíso, Adán y Eva. La segunda, mm, el mundo del pecado y la lujuria, ¿no? Noten la diversidad de figuras, colores. Mundo del pecado terrenal. Y la tercera nave del tríptico, el infierno. Aparecen por un momento los detalles. Este tipo de detalles. Estas estructuras. Estas figuras. Notando. ¿Quién dijo que las imágenes son simples? Y que las imágenes del pasado no contaban complejos y extensos relatos. Bueno, vean el Jardín de las Delicias. Una obra muchas veces copiada y reproducida en su momento. Por supuesto, la obra todavía conserva mucho de la cosmogonía, ¿no?, medieval, esa distinción entre el paraíso, la, la tierra, el lugar del pecado venal y el infierno. Todavía esta visión está aquí contenida en la imagen del bosco. Por favor, consulte literatura disponible en la web sobre esta obra, en el conjunto de interpretaciones existentes, las menciones acerca de que en la obra este es el único personaje que aparece vestido y que ese personaje mira, si hay una aproximación a la imagen, el primer plano, mira al espectador, nos mira a nosotros con complicidad. Las versiones que indican que esta mujer aquí tendida es Eva y que probablemente este hombre es Adán, ¿no? Que aquí lo que tenemos es un conjunto de escenas representando la caída en pecado, la lascivia, ¿no?, la lujuria extendida en el mundo y luego el infierno. Un infierno además poblado de instrumentos musicales, no solo de máquinas de tortura, sino de muchos instrumentos musicales. ¿Por qué esta imagen? Porque compendia muy bien lo que hemos mencionado hasta ahora.
expresa muy bien, digamos, lo que cerca de 600 años antes de esta imagen comenzó a desencadenar una decisión pontifical en la Iglesia Católica, la liberación de la imagen, de las imágenes, la posibilidad de usar las imágenes como vía de acceso, ¿no?, extática a la divinidad, ¿no?, a diferencia de las otras dos grandes religiones. Y esta, nuestra última imagen, la octava del menú. Mares y monstruos medievales. Es el título de este mapa, de esta ilustración, se llama Carta Marina. Es de Olaus Magnus. Olaus Magnus vivió entre 1490 y 1557 y se calcula que esta obra se realizó entre 1539 y 1572. No hay una datación exacta de esta obra. Y de nuevo, como en el Jardín de las Delicias del Bosco, una mezcla de detalles naturalistas con representaciones fantásticas, presencia de figuras monstruosas, fascinantes, y mapas, lugares representados y recreados en ello. Empezamos este recorrido con una imagen de Cristo y terminamos este recorrido con una imagen en que no solo hay, ya no hay centralmente seres humanos, sino paisajes extensos que se mezclan figuras mitológicas, ¿no? Es el mundo lo que intenta ser representado, una porción del mundo. Cuando veía esta imagen, cuando la vi por primera vez pensé, por una asociación un poco extraña, en una de las imágenes de uno de los videojuegos favoritos, de mis videojuegos favoritos. Este juego, Machinarium. Una gama cromática y un intento de representación y recreación de un mundo muy parecido a este. Bien, resumamos. Después de hacer este pasaje por 8 imágenes, 7 imágenes del mundo antiguo, medioevo, renacimiento, seleccionadas para comentar, el primer medio identificado por Elsa Brick y Peter Burke, el mundo de las imágenes. Primera idea, estas imágenes son el resultado de las tensiones entre una religión que en sus orígenes era iconoclasta, desconfiaba de las imágenes, veía en las imágenes una fuente de engaño potencial, pero que hacia el año 800 comenzó a tornarse o inclinarse por una cierta iconodulia, es decir, por una cierta visión favorable a las imágenes como vía de acceso, conexión religiosa, ¿no? Vemos el contraste entre esta situación y lo que ocurre con el mundo judío y el mundo del Islam en relación a las imágenes sacras. Segundo elemento,
no son imágenes en sí mismas, sino que estas imágenes están ancladas a un lugar físico concreto muy poderoso que funciona como un medio, ya sea una iglesia, un monasterio, un códice manuscrito, un beato, en este caso, un texto copiado a mano, un retablo, ¿no? Incrustado en un castillo, en fin. Las imágenes no andan por ahí sueltas, están atadas a otro medio, de las que son subsidiarios. Eso es muy interesante porque hoy tenemos un mundo en que las imágenes, comillas, andan un poco sueltas. Las movilizamos de un lado a otro sin mayores dificultades. Incluso las manipulamos, las intervenimos, como pudimos ver en el video que representa, digamos, nuestra actual visión cósmica del universo. Tercer elemento, esas imágenes, las que hemos visto, son simbólica y materialmente muy valiosas. No son imágenes que proliferan, son costosas, son un pequeño tesoro, una pieza que se conserva, que se copia en algunos casos y que incluso copiándose no pierde su valor. Son pequeños tesoros y son imágenes que no se intervienen, que se protegen, que se resguardan, que tienen el término muy caro a Walter Benjamin, tienen aura. Cuarto comentario, adicionalmente estas imágenes están situadas o están conectadas con un entorno socialmente muy fuerte, muy próspero, las iglesias. Las comunidades eclesiales, las iglesias, los monasterios, las iglesias en general, los monasterios, deben ser entendidos como recintos con una enorme y extraordinaria capacidad de producción, poder político y regulación social. Materialmente y técnicamente son el lugar del saber de punta. Quinto, estas imágenes no servían para solo movilizar la fe, eran, en muchos de los casos, parte de una estructura mayor, de un sistema mayor de representación cósmica. Son imágenes que usaban para pensar y organizar el mundo en el que se vivía, tal como hoy usamos muchas de estas imágenes para pensar y organizar el mundo en el que vivimos. El sexto, adicionalmente, en estas imágenes, en este universo recreado por estas imágenes, el centro claramente es Dios, la tierra, Jerusalén, dentro de este mapa, pero el que haya una visión divina, digamos, del mundo, no es incompatible, como vimos con Hildegarda de Bingen, no es incompatible con el surgimiento de una cierta proto-racionalidad científica. En efecto, hay una visión sacra, religiosa del mundo, pero esa visión sacra y religiosa puede ir de la mano de intentos de comprensión técnica de ciertos fenómenos de la naturaleza. Y finalmente, como vemos en las imágenes del Bosco, el Jardín de las Delicias, y en el mapa Carta Marina de Olaus Magnus, ¿no? Estas dos imágenes del siglo XV, um, hay, hay mucha riqueza visual, uh, una riqueza densa en estas imágenes, ¿no? Son
muy llamativas, muy atractivas. Y además de eso, cada detalle es significativo en ellas. Uno podría quedarse mucho tiempo leyéndolas y descifrándolas. Entonces, en séptimo lugar, para decirlo en una sola palabra, nada menos cierto que se trata de imágenes sencillas y fáciles de entender y comprender. Vamos a agregar un último comentario, un poco extenso, pero de cierre, para esta entrada al primer medio identificado por Asa Brick y Peter Burke. Marshall McLuhan eh, hizo popular una frase que se resume en los siguientes términos, que es la siguiente: el medio es el mensaje. Vamos a radicalizar esa idea. No vamos a decir con Marshall McLuhan solo que un medio contiene a otros medios que le preceden, que es un poco el sentido de el medio es el mensaje. No vamos a decir solamente que el contenido de un medio son otros medios. No vamos a decir, permítanme subrayarlo con una idea muy McLuhaniana. No vamos a decir que el medio, por ejemplo, que el medio que son los carros, ese medio que es el carro, se despliega como medio en las gasolineras, las redes de autos, los sistemas de semaforización, las señales de tránsito, los códigos de transporte, los centros de control, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el medio que es el carro desarrolla un conjunto de contenidos que a su vez son medios, ¿no?, de sustentación del carro. No vamos a decir solo eso, que los medios contienen medios y exigen medios de sustentación para poder desarrollarse. Y sigamos el paralelo, cuando se pone en marcha el medio del libro, el libro se estructura un montón de instancias que son su contenido. Se estructuran redes de distribución, redes de producción del libro, bibliotecas, personas que se ocupan de producir imágenes para esos libros, etcétera, etcétera. No vamos a decir esto. El medio es el mensaje. Vamos a decir algo adicional. Cada nuevo medio no solo se mueve hacia atrás, es decir, no solo contiene los viejos medios, y no solo se mueve hacia adelante, es decir, hace emerger nuevos medios que son condiciones de su sustentación. No solo se mueve hacia atrás, en el sentido de que la fotografía, por ejemplo, el primer contenido de las fotografías, las primeras fotografías se parecían a las pinturas, ¿no?, en su fase de copiado, en la fase copy que se llama de ese medio. O el cine en sus primeras manifestaciones se parecía a la puesta en escena teatral. No solo eso, los medios no solo se mueven hacia atrás, no solo contienen los medios precedentes, y no solo se mueven hacia adelante, crean un conjunto de medios que les permiten sustentarse, sino vamos a agregar un elemento adicional. Para poder sobrevivir un nuevo medio, necesariamente requiere contener las formas de vida previa, las formas de vida y comunicación previa, antes de consolidar nuevas formas de comunicación. Eso es claro. Si el nuevo medio se mueve hacia atrás, es porque para hacerse viable, tiene que hacerse cargo de las formas de vida y comunicación pública precedentes.
o algunas de esas formas para poder sustentarse en ellas, antes de generar nuevas condiciones de sustentación. Pero vamos a agregar este detalle. Finalmente, todo nuevo medio, todo nuevo medio, finalmente requiere en última instancia al medio primigenio y fundacional. Requiere para adquirir sentido, para poder diseminarse, para poder encarnar en la vida cotidiana de las personas el último medio, el medio primigenio, fundacional. Dos puntos, la conversación. Siempre al final de todo medio hay el trabajo humano, artesano, productor de sentido, que son las conversaciones. Las conversaciones, como en última instancia de todo medio, consideran dos formas, dos rasgos. Las conversaciones sobre el contenido temático y los eventos de esos medios, lo que pasa en esos medios, y las conversaciones que, con independencia del medio, funcionan como un ritual de encuentro. Ambos elementos. Hay no solo detrás de todos los medios conversaciones que hablan del contenido de esos medios, sino conversaciones que operan como modo de encuentro, independientemente de esos medios. La conversación es el gran medio de base detrás de todos los medios. Si uno quiere saber qué medios pone en juego, qué medios de comunicación, en el sentido más ancho del término posible, qué medios de comunicación pone en juego una persona o las personas, pone en juego un grupo social, un país, basta con averiguar acerca de qué conversa ese grupo social, esa persona, un país. Siempre al final de todo medio hay conversaciones. El largo, ancho y poderoso rumor de las conversaciones que le dan sentido y sustentación y proyección a cualquier medio, ya sean medios muy antiguos o medios emergentes y recientes. Eso es todo respecto a la primer gran medio, las imágenes.